Así no hay interrupción de sonido. Que no tengas miedo a la cosa. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces. El tema que vamos a ver hoy se llama la revelación divina en el monte Sinaí. Ustedes saben que por lo que hemos venido hablando, vamos a tener que introducirnos entonces de qué manera las distintas tradiciones, que las recordamos rápidamente porque siempre es importante recordar, que son la yavista, la eloísta, la deuteronomista, la sacerdotal, y hay una más, que sería más que una tradición, sería una composición, llamamos cronista. ¿Saben? Bueno, evidentemente el tema de la manifestación divina es central dentro del Hexateuco. Si pusiéramos una pirámide en el Hexateuco, que va desde el libro del Génesis hasta el libro de Josué, esta manifestación, esta epifanía, sería el vértice de este triángulo. ¿Está bien? Por lo tanto, hay que darle la importancia que se merece. Bueno, bíblicamente hablando, si ustedes tienen la Biblia con ustedes, abarcaría desde el libro del Éxodo, que es el segundo libro comenzando después del Génesis, hasta el libro de los Números. Desde el Éxodo capítulo 19 hasta Números capítulo 10. Como verán, es un bloque bastante grande dentro de la Biblia. Y es un bloque que tiene un solo acontecimiento, que denominamos manifestación de Dios al pueblo de Israel. Por lo tanto, vamos a ver que este bloque ha sido compuesto por estas tradiciones con distintas perspectivas teológicas. ¿Qué va a revelar este bloque? ¿Qué va a revelar esta presencia de Dios? Principalmente, obviamente, según la tradición que estemos manejando, tendrán significado distinto. Pero en principio, en términos generales, la idea sería que Dios se manifiesta. Esperen que estoy dando ingreso a otras personas. Dios se manifiesta al hombre y el hombre debe responder a esa manifestación de Dios por medio de una acción de gracias y por medio de una conducta de vida. Estas dos cosas van unidas, no se pueden separar. En particular, si vemos, por ejemplo, en el caso de la tradición yavista, la tradición yavista se desarrolla principalmente en estos capítulos que yo les voy a decir, que sería bueno que ustedes lo anoten para después ustedes repasarlo. Serían los capítulos 19, 24, 32 a 34. ¿Está? Son 9 capítulos, del 19 al 24 y del 32 al 34 del libro del Éxodo, concretamente. ¿Está? Mientras que la tradición sacerdotal va a tener del libro del Éxodo, de los capítulos 25 a 31, es como un sándwich, ¿no?, que queda ahí en el medio, y después abarca el resto de los libros hasta el Números, capítulo 10. Espero que se haya entendido. Recuerden, yavista, capítulos 19 al 24, luego interrumpe, lo toma el sacerdotal del 25 al 31, y luego continúa el yavista del 32 al 34. Y de ahí en adelante va todo para el sacerdotal. ¿Cuáles son las características que van a tener estas dos tradiciones? Digamos la primera, ¿no? En la primera tenemos que Dios se aparece al pueblo de Israel en la figura de ¿quién? De Moisés. Moisés adquiere aquí un significado no solamente histórico en cuanto a líder del pueblo de Israel, sino también como aquel que posibilita la revelación de Dios. Por eso es tan importante dentro de la teología judía. ¿Qué es lo que sucede? Dios se manifiesta a través de Moisés y le da al pueblo de Israel algo que le va a servir no tanto para continuar el camino del desierto, porque ya estaba andando el pueblo de Israel por el desierto, sino principalmente que le va a servir para la vida. Es decir, cuando termine este camino, esta peregrinación, van a tener que seguir manteniendo lo que Dios le está pidiendo. ¿Qué le pide Dios al pueblo de Israel?
¿De qué manera se lo pide? Bueno, lo sabemos, ¿eh? Por medio de una serie de leyes. Cuando yo hago esta pregunta, uno lo primero que tiende a decir es, bueno, los mandamientos. Pero recuerden que si leemos el texto bíblico, nos va a hablar no solamente de lo que llamamos los 10 mandamientos, que es lo que habitualmente llamamos decálogo, como una manera sintética de nombrarlo, el decálogo, porque son 10 los mandamientos, sino que aparte nos va a dar un código que denominamos código de la alianza. Si el pueblo de Israel cumple con ese código de la alianza, en el cual están incluidos también los 10 mandamientos, entonces el pueblo de Israel podrá tener verdadera vida de pueblo salvado. Acá introducimos el concepto teológico de pueblo salvado. ¿Dónde encontramos este decálogo? Esto así como referencia de memoria, siempre, como un número redondo que nos puede servir. Capítulo 20. Es fácil de poder recordar del libro Capítulo del Éxodo. 20. Capítulo 20. Capítulo 20. Ahí podemos ir encontrando en donde ya hemos digamos, descrito estos 10 mandamientos, porque hace poco nosotros lo hemos leído. Hace 2 semanas lo hemos leído en el Evangelio del domingo, los mandamientos, donde está el primero de todos estos mandamientos, va a definir la totalidad de la ley. El primer mandamiento dice, leyendo textual, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tengas otros dioses fuera de mí. No te hagas estatuas ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les des culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Acá manifiesta un problema que vive el pueblo de Israel. Cuando va caminando por el desierto, el pueblo está solo en principio. Pero recordemos, por lo que hemos hablado con anterioridad, que el pueblo de Israel era una serie de tribus que venían descendiendo de lo que eran los hijos de... Leví. ¿De quién? De Jacob. De Jacob. Muy bien, muy bien. Y por lo tanto, cada tribu había compartido parte de su historia con diferentes poblaciones que los rodeaban. No era un pueblo que estaba aislado del resto, sino que vivía la experiencia de los otros pueblos. Y la experiencia de los otros pueblos, ¿cómo era? Era una experiencia politeísta. Por lo tanto, o bien era politeísta, y acá esto es importante aclararlo, o bien era monoteísta, pero no significaba que adoraran a Yahvé. Porque eso también hay que diferenciarlo. No todo monoteísmo necesariamente es yavista. Es decir, reconoce a Yahvé. Esto lo va a ir reconociendo el pueblo de Israel a lo largo del desarrollo de la historia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio que decíamos, es el Dios de nuestros padres? ¿Ah? No estaba todavía el nombre Yahvé como primero. Este primer mandamiento va a definir todo el resto de la ley, como no podía ser de otra manera. Ahora bien, esto que se nos da nos sirve para la vida. Los mandamientos son para que nosotros podamos aplicarlos. No son, atención, esto es importante, no son una norma moral, en principio, primeramente. Por supuesto que luego nos va a servir como norma moral, como una especie de estructura moral que luego heredamos como cristianos y que vamos a redefinir, o yo diría a plenificar, como palabra mejor dicha, a través de un solo mandamiento que es el mandamiento de amor y al prójimo, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos la tradición sacerdotal. La tradición sacerdotal, como ustedes pueden ver por la cantidad de capítulos que hemos nombrado, es mucho más extensa que la tradición yavista. Acá, en la tradición sacerdotal, se va a poner acento en qué les parece.
¿Más en la forma de vida o en la forma de culto? ¿Qué les parece a ustedes? De culto. De culto. De culto. De culto es lo lógico y lo obvio. Por lo tanto, Moisés recibe un mandato. ¿Cuál es este mandato? Bueno, no es tanto el tema de la ley, sino principalmente la disposición o construcción del tabernáculo, que es donde va a estar la ley, principalmente. Porque la ley, para ser cumplida, tiene que ser ritualizada. Y esto es algo que también nosotros hemos heredado como cristianos y católicos. Y es un factor importantísimo en la teología, el recordar. El recordar año tras año aquello que hemos recibido. De tal manera que año tras año nosotros profundicemos la enseñanza. Recuerden que en el pueblo de Israel lo primero que se hacía para aprender la ley era aprenderla de memoria. Independientemente que uno entendiera o no el significado. Después había tiempo para profundizarlo, pero primero uno tenía que tenerlo grabado en su cabeza para luego poder grabarlo en su corazón, hacerlo vida concretamente. Entonces, recapitulando un poquito, la tradición sacerdotal va a poner acento en lo cultual, en la construcción del tabernáculo. Por otro lado, ¿dónde iba el tabernáculo? ¿Ustedes se acuerdan? Se ponía una tienda, que luego será la tienda del encuentro. Bueno, también va a tener que ver con eso, va a tener también que ver con la presencia de Dios, es decir, ya no va a depender que Moisés suba una montaña para encontrarse con Dios, sino que cada vez que el pueblo necesite ese encuentro con Dios, ¿a dónde va a ir? Al tabernáculo, en la tienda del encuentro. Por eso es tan importante esto de hacerlo cultual. Que no quede como una experiencia del pasado, grata, importante, salvífica, sino que Dios esté presente constantemente en la existencia del pueblo de Israel. Por supuesto, también otra de las cosas tradicionales que va a ser la tradición sacerdotal es poner al grupo de la tribu de los levitas como la tribu encargada de todo este culto. El primero de todos, recordarán quién era, que es designado como sacerdote, Aarón. Aarón. Y de ahí para abajo va a continuar la familia de Aarón, que es de la tribu de Leví, a lo largo del tiempo. Siempre, siempre fueron miembros de la tribu de Leví, los encargados del tabernáculo y luego los encargados del templo. Pero no ya para la época de Jesús. Para la época de Jesús, esta tradición de que la tribu de Leví sea la única que custodie el templo se había roto hacía tiempo. Dicho en otros términos, se había corrompido la institución. Y por eso justamente Jesús va a poner mucho el acento en marcar y denunciar esa corrupción que vivía. ¿Por qué corrupción? Porque no correspondía con lo que Dios había marcado a la tribu de Leví. De hecho, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, tampoco eran verdaderamente sacerdotes como marcaba la ley. Usando una palabra un poquito fuerte, podríamos decir que eran casi como ilegales, sacerdotes ilegales, ¿no? Por lo tanto, entendemos por qué también ellos tenían mucha intención de lograr la muerte de Jesús. Porque cuando uno no tiene los papeles en regla, va a querer seguramente ocultar todo lo que pueda delatarlo. Lo mismo pasaba con Herodes. Ustedes saben que Herodes era rey ¿de quién? Del pueblo de Israel. Pero sin embargo, Herodes no era judío, sino que era idumeo, una de las tribus pegadas al pueblo de Israel. Pero no era judío, y sin embargo era rey. Evidentemente ahí también había una corrupción del poder. La corrupción no solamente era religiosa, sino que también era política. Bueno, el chavista, la tradición chavista, va a poner el acento en esta manifestación de Dios en el derecho divino, principalmente. Lo más importante es el derecho divino
que da vida al hombre. Sin ese vínculo entre el derecho de Dios y el hombre, no hay vida. No hay vida, me refiero a vida de gracia, vida de santidad, vida unida a Dios, concretamente. Mientras que en el caso del sacerdotal va a poner, digamos, el acento en la proclamación del culto como tal, ritos, sacrificios, inhabitación de Dios entre los hombres a través de la tienda o del tabernáculo. Digamos que el culto se va a relacionar más por ahí con la cercanía de Dios en cualquier posición en la cual se encuentre el hombre. Ya no solamente a través de la posición del desierto, ¿ah? el transcurrir, sino en cualquier lugar donde se vaya a instaurar. De hecho, sabemos que cuando llega a la tierra prometida, Israel va a continuar con esta tradición de la tierra, de la tienda y el tabernáculo. Va a continuar hasta cuándo? Hasta que alguien instaure definitivamente el templo. Y ese se llama David, correcto. Se llama David. Luego lo continuarán, obviamente, su hijo, Salomón, tan conocido. Bueno, vamos a ver algunas características. Primero decirles que esta revelación de Dios que se da por medio de los mandamientos, en el encuentro con Moisés, no es algo original del pueblo de Israel. En otras civilizaciones, especialmente las civilizaciones que son de Oriente Cercano, como puede ser la Sumeria, la Gadia, la Babilónica en su momento también, aunque es un poquito posterior, el mismo Egipto, estas tradiciones de que Dios da una ley o un mandato era conocida. Y de hecho eran bastante similares, por descubrimientos arqueológicos, históricos que se han hecho, a estos mandamientos. ¿tá? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia entre una ley de un pueblo que rodeaba a Israel y Israel propiamente dicho? La diferencia principal es que Dios elige al pueblo de Israel para darle estos mandatos. Estos mandatos no surgen de una invención humana o de una necesidad moral del pueblo de organizarse. Porque la ley siempre sirve para organizar. Nosotros también tenemos muchas leyes que lo que hacen es organizar nuestra vida, para bien y a veces para mal, vamos a decir, ¿no? Pero lo organizamos nosotros, lo que llamamos derecho positivo. En este caso es Dios mismo el que elige a su pueblo, y Dios mismo no solamente elige, sino que luego se revela, y no solamente elige y se revela, sino que luego se proclama Él como el que tiene el derecho máximo sobre su pueblo. Se declara como Dios de su pueblo. Y por lo tanto, hace un pacto. Es lo que llamamos nosotros el pacto de la alianza. Y no solamente hace el pacto, sino que luego realiza la bendición sobre ese pacto realizado. Todo este proceso, vamos a ponerle este nombre, proceso de encuentro, de revelación de Dios, no se da en otros pueblos, aunque otros pueblos tengan listas de mandamientos. Esta diferencia creo que es importante tenerla presente. Por lo tanto, vamos a decir que Dios en el pueblo de Israel se hace presente intrahistóricamente, de una presencia en el tiempo con el pueblo de Israel. En las otras manifestaciones religiosas esto no se da, no se produce este efecto. Y por supuesto, lo que va a tener que hacer el pueblo entonces de Israel es, frente a toda esta seguidilla que yo les dije, elección, revelación, proclamación como derecho absoluto de Dios, pacto y bendición, el pueblo tendrá que responder, es decir, tendrá que decir sí, acepto o no. ¿Ah? Hay momentos en el cual el pueblo da idea de que no acepta, de que no acepta. ¿Cuáles son esos momentos, por ejemplo? ¿No? Cuando el pueblo construye un becerro de oro.
Lo que está diciendo es no, yo no acepto este pacto. ¿Qué otros momentos? Cuando el pueblo, por ejemplo, protesta. Estoy caminando por el desierto, no tengo comida, no tengo agua, ¿eh? En las fuentes de Meribá, ¿eh? Masá, que significa queja. El pueblo protesta, y eso es una manifestación de que ese pacto no está corroborado por el mismo pueblo. Ahora bien, ¿cuál va a ser entonces la misión de los distintos jefes del pueblo de Dios? Empezando por Moisés, luego por Josué, luego por los jueces, luego por los reyes, por los profetas. ¿Cuál será la función? Certificar que la respuesta del pueblo a esa manifestación de Dios va a ocurrir, que se va a realizar. Ellos tendrán que ser los líderes que certifiquen el sí del pueblo de Dios. Porque no basta con que Dios te dé el mandato si vos no lo aceptás y lo haces propio, lo haces tuyo concretamente. Dice relación entonces esta aceptación del pueblo de Israel, dice aceptación social, organización del culto, organización de la moral. La moral viene después de esa experiencia de Dios. Cuando hemos tomado conciencia de que Dios nos pidió algo y que le hemos dicho que sí, entonces luego nosotros armamos nuestra estructura moral acorde a esos mandatos. Pero en principio el mandato no es una estructura moral. Yo creo que quiero diferenciar bien esto. ¿Tá? Quiero diferenciar bien esto. Porque inclusive en los mismos mandamientos, a lo largo de tantos años, ha habido distintas interpretaciones de qué significaba cada uno. ¿Tá? Cada uno. Lo que sí podemos decir que lo podemos dividir en grupos, básicamente. Los primeros mandamientos tienen relación con ¿qué? Con Dios. ¿Ah? ¿Recordamos a los tres primeros? Podemos abrir el micrófono si quieren. Yo digo el primero, a ver quién dice el primero. Zulma lo dice, pero no le escucho, así que nada. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Ese es el primero. ¿Cuál sería el segundo? ¿Qué tiene que ver No con Dios? tomar su santo nombre en vano. Claro. Y al próximo Fíjense que hay una relación, ¿no? Directa. Es decir, si vos amás a Dios por encima de todo, es lógico que el amor se manifiesta a través de un yo y un tú. Si no hay un encuentro entre vos y yo, no hay posibilidad de amor, porque el amor es relación. Y por lo tanto, yo para amar al otro, tengo que reconocerlo. Y la única manera de reconocerlo es a través de su nombre. ¿Ah? Esto de nombrar, no sé si lo hemos hablado en otro momento, pero esto de nombrar va a ser fundamental en la teología. ¿Ah? A tal punto que el mismo Moisés le dice a Dios, si alguien me pregunta, ¿quién sos vos? ¿Qué le digo? Entonces ahí Dios le dice, yo soy el que soy. Eso se acuerdan que lo hablamos el último encuentro. Es necesario la identificación y por lo tanto el segundo es una consecuencia lógica de honrar ese nombre de Dios. ¿Ah? Porque en el nombre de Dios está definido lo que es Dios para mí. ¿Ah? En el nombre está definido lo que es para mí. El Creador, el Todopoderoso, el Legislador, el Padre, el Misericordioso. En ese nombre yo identifico y lo hago mío a Dios. ¿Cuál sería entonces el tercero, que también está relacionado con estos dos primeros, ¿no? La santificación de las fiestas. La Sí. santificación de las fiestas. Claro. Recordemos que si Israel quiere hacer suya ese mandamiento, lo debe cultualizar, lo debe hacer culto en su existencia.
Y para hacerlo culto, lo tiene que hacer, tiene que tener básicamente, entre otras características, por lo menos dos. La primera es que se celebre, porque lo que no se celebra, no hay manera, de alguna manera, de reconocerlo. Y lo segundo es repetirlo, repetirlo. Esto es fundamental, ¿eh? Repetirlo. Una vez escuché a un... a ver, ¿qué era exactamente? Eran uno de estas personas que se dedican a ser... un filósofo. Alan de Botton, muy bueno, inglés. Y decía algo con un artículo que se llamaba Atheism 2.0, ¿no? Que sería Ateísmo 2.0. Era como las computadoras, ¿no? Que hacen web 1.0, web 2.0, como una versión nueva, ¿no? Y este hombre planteaba un ateísmo nuevo. ¿En qué consistía el ateísmo nuevo de este hombre? Bastante observador, ¿eh? Él decía, bueno, en vez de, como todo ateo, estar en contra de la fe, seamos más inteligentes, ¿no? Reconozcamos las cosas buenas que tiene la fe y usémosla para nosotros. Bastante práctico, ¿no? Es lo que hoy llamamos nosotros una persona utilitarista, ¿no? Que está tan de moda en la sociedad actual. ¿Y cuál era la cosa que él veía como positivo en la fe? Decía, los católicos, y yo creo que obviamente se lo heredamos del judaísmo, tienen esa costumbre de constantemente repetir, repetir. Bueno, la fiesta, las memorias, la Pascua, lo mismo que Israel. E inclusive nosotros, por ejemplo, el rosario, uno dice, ¿para qué repiten 10 veces una misma oración? Bueno, cuando uno la va repitiendo, el culto, de alguna manera, lo vas incorporando, pero incorporando no como repetición, sino como recreación en vos de lo que has vivido. O sea, cada Pascua es distinta que la Pascua anterior, porque vos sos distinto. Entonces, de alguna manera, estás volviendo a vivir ese pacto de salvación entre Dios y vos. ¿Tá? Nosotros decimos repetición, pero en realidad, más que repetición, tendríamos que usar la palabra memorial. El memorial es más profundo y es más integral. No lo vamos a meter, obviamente, en esto, pero para que tengan una idea, la misma Eucaristía es un memorial, no es una repetición. Porque la Eucaristía es una sola, única. ¿Ah? Que es la misma Eucaristía que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sigamos un poquito con los mandamientos porque estamos en este punto, porque recuerden que el proceso de salvación, para retomar un poquito, el proceso de salvación de Dios es a través de la relación con el hombre. Y esta relación se da a través de la ley, concretamente. Bueno, ¿cuál sería entonces? Íbamos por el tercero, ¿no? ¿Cuál sería el cuarto? Que para mí hay algunas personas que lo relacionan más con la vida social, pero a mí me gusta relacionarlo más con los primeros tres. Pero bueno, digamos cuál es primero y después hablamos, ¿no? Honrar a tus padres. Honrar a tu padre y a tu madre. Ahí a tu madre. Ahí me mandó un chat María, muy bien. Honrar a los padres. Bueno, obviamente uno lo puede ver desde lo social, ¿no? Mirá qué bien se lleva esta familia, o más bien verlo desde la experiencia de Dios. Es decir, si yo reconozco a Dios Padre, tengo la experiencia de ser hijo, independientemente de mis padres. Y si yo tengo la experiencia de ser hijo, entonces respeto a mis padres. Pongamos el ejemplo de una persona que no ha conocido a sus padres. Por ejemplo, por X razones, ¿no? No sé yo, a veces la vida o un accidente, en fin, y ha sucedido esa ruptura. ¿Significa que la persona no puede ser hijo porque no ha conocido a sus padres? No, porque la experiencia de hijo ya la tiene a partir de Dios. ¿Ah? Luego tendrá que vivir esa experiencia con sus propios padres. Pero la experiencia de respeto a los padres no viene como una norma moral, sino viene como un reconocimiento del don de Dios de la vida.
Si Dios me dio esos padres, yo estoy acá. Por lo tanto, si yo lo reconozco a Dios como padre, reconozco a mis padres que me dieron la vida, a través de Dios, que es el que produce esa vida finalmente, ¿no? Pero bueno, se lo puede ubicar en ambas categorías, ¿no? Depende cómo lo queramos. Yo diría que estos mandamientos para no perder un poco el eje, más que llamarlo ley, porque de hecho lo hemos denominado decálogo, ¿ah? Decálogo, más que denominarlo ley, lo tendríamos que llamar de alguna manera como camino de vida, como proceso de vida. Si uno está unido a Dios, este proceso de vida, ¿va a cambiar algo en nosotros? ¿Lo necesitamos realmente este proceso de Dios? Si uno ya vive en la gracia de Dios, no. ¿Ah? Pero el pueblo de Israel sí lo necesitaba, porque hasta ese momento no se había manifestado plenamente la gracia de Dios, que es Jesucristo. ¿Ah? Bueno, sigamos un poquito más y ya creo que terminamos, ¿no? Menos mal que son 10. No hacemos los 613 que manda después el Código de la Alianza, ¿no? ¿Cuál sería, entonces estábamos en el cuarto? ¿Cuál sería el quinto, entonces? No matar. No matar. Sí lo podemos asociar a un mandamiento plenamente social, ¿tá? Plenamente social. Pero que también lo relacionamos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de la vida. Por lo tanto, toda vida, ¿a quién le pertenece? A Dios. No a nosotros. ¿Ah? No a nosotros. Yo creo que esto lo olvidamos muy frecuentemente. Muy, muy frecuentemente. Y sería bueno recordarlo cada tanto, ¿no? Más ahora con estos temas que están surgiendo últimamente, ¿no? Es otro tema. Sí. Bueno, después vendrá el No fornicar. sexto. El sexto. ¿Está? No robar. No. El sexto son los actos impuros. ¿Está? Son los actos impuros. Que también tiene que ver, obviamente, con lo social. ¿Está? Con lo social. Recuerden que todos estos mandamientos, estamos hablando de esto siempre relativizando los años, ¿no? Porque sabemos que no sabemos bien exactamente la fecha. Pero estamos hablando hace 3.000 años aproximadamente. No se pueden considerar como hoy nosotros lo consideramos. Claro. ¿Está? Tienen significados diversos y a su vez diversos con respecto a los pueblos y las tribus. Para nosotros hoy es bastante sencillo, porque tenemos claramente identificado lo que es un acto impuro. Pero en la antigüedad eso era bastante más amplio que simplemente que el acto sexual ilegal, vamos a llamarlo de alguna manera. ¿Ah? Inclusive tenía que ver en su relación con Dios, ¿no? Es decir, en ciertas religiones antiguas existía lo que se llamaba la prostitución sagrada, por ejemplo, ¿ah? Que obviamente tiene que ver con esto, pero que nosotros no lo consideramos como tal, porque está fuera de nuestro, vamos a decir, está fuera de nuestra comprensión de lo que es acto impuro hoy, completamente. El séptimo. No hurtar. El octavo. No hurtar. No mentirás. No hurtar se refiere concretamente al objeto, ¿eh? Por eso son actos sociales concretos, sociales, ¿no? Después viene uno que es del decir, ¿no? Porque ya no es la acción, sino es el decir, que en el fondo es una acción también. ¿Cuál sería? Y octavo es no mentir. No mentir, no mentirás. Completamente. Y después, finalmente, vienen los últimos dos, que esta es una manera fácil de ubicarlos para no perderse, que son los que tienen que ver con el pensamiento o el deseo. Depende cómo lo veamos, ¿no? El noveno. No desear la mujer de tu prójimo. Bueno, acá habría que ponerlo en realidad en sentido bidireccional, ¿no? Ni la mujer ni el marido de tu prójimo, ¿no? Por ambos lados. Y el décimo, bueno, finalmente, también es del deseo, ¿no?
¿Qué No sería? codiciar Los bienes ajenos. No codiciar los bienes ajenos. ¿Tá? Que en el fondo sería el pensamiento o el deseo de robar, básicamente, ¿no? De robar o obtener ilícitamente un bien que no es el propio. Recuerden ustedes que con el solo pensamiento no hay un pecado. ¿Ah? Se hace pecado cuando ese pensamiento es consentido, que es diferente. Por más que después uno no llegue a concretarlo. Obviamente si lo concreta, por supuesto que no. Es doblemente pecado, ¿no? Pero por el solo hecho de que uy, mira, vi un coche, uy, cómo me encantaría tenerlo, ¿no? Yo no estoy haciendo un pecado por ese deseo de tener ese coche. Pero sí cometería un pecado si dijera, ¿cómo me gustaría tenerlo? A ver, ¿cómo podría ser? Si yo voy y lo engaño al hombre y trato de buscar de alguna manera un camino para concretar ese robo, ahí estaría cometiendo un pecado concreto. Más allá que después lo haga o no lo haga. Si lo hago, por supuesto, es doblemente pecado, porque aparte de pensarlo y desearlo, lo hice concretamente. ¿Ah? Sí, sí, Judith. En el 10º, ¿no? El Sí. tema de no codiciar los bienes ajenos. Entiendo lo que decís, Fray, de robar, pero más que eso, ¿no es envidia? ¿Codiciar el bien ajeno? Envidia Yo sería diría, envidia sería una derivación de eso. ¿Tá? Una derivación. Porque vos podés desear sin tener envidia. No, yo Sí, no envidio nada, yo lo deseo nada más. O sea, lo pero quiero. codiciar, no codici- desear. Codiciar, sí, sí. Sí, Codiciar se puede usar perfectamente para este mandamiento, digamos, ¿no? No codiciar, no desear, es lo mismo. claro, porque envidia sería no solo si yo quiero lo del otro, sino que lo quiero para mí y que el otro no lo tenga. No, bueno, podría darse. En principio uno cuando tiene envidia es porque lo quiere para sí. Sí. ¿Ah? Lo quiere para sí. No, no es que el otro no lo tenga en general, ¿no? Podría darse las dos cosas también, ¿no? Sí. Pero en principio este mandamiento no es la envidia. ¿Ah? No es concretamente la envidia. Pero la Me envidia sí cuesta se creer, deriva de este mandamiento. me cuesta creer que sea robar. Que sea, perdón, Robar. ¿qué no, cosa? Recién vos, no, o yo escuché mal, ¿no decías que esto en definitiva sería como robar? O yo, No, no, bueno, pero el robo no lo hace, no, claro. porque ese es otro mandamiento. ¿Ah? sí. Es otro mandamiento. Yo digo que sería como robar en el sentido de que de alguna manera la persona lo quiere para sí. ¿Está? Ujú. Independientemente de que se lo robe o no se lo robe, puede por ahí obtenerlo de manera ilícita, no robándolo, pero sí por un engaño. Por ahí nos estamos metiendo, por ahí más tecnicismo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando el pueblo de Israel recibe estos mandamientos, no los recibe como nosotros estamos recibiéndolo. De hecho, acá aparecemos con casuística, ¿no? ¿Y qué pasaría si tal cosa, ¿no? El pueblo de Israel lo recibe como una especie de camino de vida que le va a permitir relacionarse con Dios a lo largo de todo el tiempo. No ya en el Sinaí, que era un lugar concreto de la montaña, sino ya en la vida cotidiana. ¿Ah? Obviamente que después el pueblo va a tener que interpretar, más temprano que tarde, cómo baja esos mandamientos a la vida moral. Pero eso es un segundo paso que da el pueblo. ¿Ah? El primer paso es darse cuenta de que tuvo un encuentro con Dios, que ese encuentro es un encuentro salvífico y que por lo tanto tiene que responder a este encuentro salvífico que Dios le propone. ¿De qué manera lo va a hacer? A través de una serie de pasos que denominamos decálogo, que denominamos mandamientos. ¿Ah? Pero no en principio como una serie de leyes morales.
sino como una experiencia de vida. Mi encuentro con Dios ha sido de tal manera que yo cumplo con estas cosas. Pero en realidad no se trata tanto de cumplirlas, sino de vivirlas. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo a cualquiera de ustedes, ¿no? Que a veces los ejemplos glorifican, ¿no? Si yo le digo a ustedes, ¿ustedes han robado alguna vez? ¿Han asaltado a una persona, agarró un revólver y fueron a asaltar a una persona? Bueno, el que lo dice no lo diga tampoco, ¿no? No hace falta. Pero supongo que no, ahí me dicen que no, los que están, no. Bueno, ahora, ustedes, durante cada día que se levantan y dicen, hoy no voy a ir a robar a una persona. ¿Piensan eso? No, yo no. Ahora, ¿por qué no lo piensan? ¿No lo Es piensan? algo que no hay que hacer. ¿Por qué? ¿Porque hay una norma que dice que no lo tienen que hacer? Que no hay que hacerlo. No, porque por más que no haya una ley, porque las leyes no cubren todas las cosas, yo no me levanto pensando eso. Porque se supone que mi estructura de vida, después de haber tenido un encuentro con Dios, es tal que ya no necesito que la ley me lo diga. ¿Ah? Ejemplo, voy caminando por la calle. ¿Hay alguna ley que me diga, no sé, que no debo empujar a alguien? No sé si hay una ley, por ahí hay, por ahí estoy inventando, ¿no? Pero supongamos que no la haya, yo no voy a salir a la calle pensando en que voy a empujar a alguien, a pesar de que no hay ley. ¿Por qué? Porque mi forma de ser se corresponde con ese encuentro que tuve con Dios. Ahora bien, cuando pasó el tiempo y ese encuentro ha quedado lejos, pasaron años, siglos, ¿tá? Entonces yo necesito establecer la ley como norma, porque ya ese encuentro con Dios vivencial y cada vez se hace más testimonial. A mí me lo contaron mis padres, y a mis padres sus abuelos, mis abuelos, y a mis abuelos, mis bisabuelos, y así podríamos seguir generaciones y generaciones. Por eso inclusive cuando el pueblo de Israel celebra la Pascua, una de las primeras cosas que hace es relatar la salida de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque te hace acordar de dónde venís. ¿Cuál fue la experiencia primera del encuentro con Dios? No una ley escrita en norma, sino un encuentro de salvación. Y por eso yo me comporto de la manera que me comporto. ¿Ah? Yo creo que esto es muy importante, porque a partir de esto, el pueblo de Israel va a vivir una especie de alejamiento de esa experiencia de encuentro y se va a poner el acento más en la norma, en la ley. De hecho, los profetas van a tratar constantemente de volver a ese encuentro con Dios, a través de llevarle la palabra de Dios concreta. Recordarles que Dios, antes que una ley, es una persona que es padre y es amor y que quiere el encuentro con ellos. Les va a costar un poquito, porque pobre profeta los van a maltratar bastante a lo largo de los siglos. Ahora bien, esa ruptura, por llamarlo de alguna manera, se va a profundizar en el pueblo de Israel, hasta que va a llegar un momento en el cual la ruptura va a ser casi total. Y en ese momento es donde justamente Jesús se manifiesta como Dios encarnado. Y por eso va a generar tanto choque con los fariseos. Porque Jesús les quiere mostrar, no que la ley estaba mal, no que lo que pasó era mentira o que no valía, sino que lo que ellos habían hecho había sido corromper la ley de Dios. Por eso en una parte cuando le preguntan, ¿qué opinas sobre el divorcio? Entonces Jesús dice, en el principio no era así. Después Moisés lo dijo, ¿no? Que podía dar cartas de repudio a la mujer. Pero en el principio no era así, pero la dureza del corazón hizo necesaria la ley. Ahora bien, imagínense ustedes que para un fariseo, recordemos que la palabra fariseo significa piadoso, una persona cumplidora de la ley, observante, como Juan Pablo, reconocer
temas como que la vida de un prójimo estaba por encima de la ley del Sabbat, o el Shabbat, para pronunciarlo bien, eso era un cambio radical, absolutamente. ¿Cómo podía aceptarlo? Si la ley ya era todo. Había quedado muy lejos el encuentro con Moisés, con Dios. Muy lejos había quedado. Entonces va a tener que dar un cambio concreto, ¿no? Finalmente, vamos a hablar acerca de la tradición deuteronomista, ¿ah? que habla acerca de este tema también. Uy, estamos de tiempo un poquito mal. La disposición deuteronomista. Acá vamos a tener, básicamente, el capítulo 40, si se quiere, del Deuteronomio. Recuerden que el Deuteronomio era el libro, ¿cuál? Los 5 libros del Pentateuco, el último. De los 5 libros, es el último, ¿está? Deuteronomio. Aparte la palabra lo dice, Deuteronomio, es decir, Deutero es la segunda ley, nomio es ley, la segunda ley. O sea, no es que haya 2 leyes, sino que es una reformulación de la ley. ¿Vale? Deuteronomio 4:40 hasta el 30:20. Hasta el 30:20. 30:20. Vamos a buscarlo aquí. Capítulo 4, 44. Aquí estamos. No. Deuteronomio 4, capítulo. Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 44. Dice así, yo lo voy a leer, dice en todo caso. Alguien me había preguntado la otra vez qué Biblia estaba usando yo. Yo estoy usando la nueva Biblia, esta que es la latinoamericana. A mí me gusta personalmente. Esta no es Biblia de estudio. Las Biblias de estudio suelen ser las Biblias de Jerusalén, ¿ah? Que son más técnicas. Esta es una más pastoral, por llamarlo de alguna manera. Dice así. Discurso de Moisés, lo pone como título, pero ustedes saben que los títulos no forman parte de la Biblia. El título no es palabra de Dios, es un título puesto por alguien. Moisés designó 3 ciudades al otro lado del Jordán, hacia el oriente, para que allí se refugiara el que involuntariamente diera muerte a su prójimo, como un exiliado, ¿no? Siempre que no hubiera sido ante su enemigo. Debía refugiarse en una de esas ciudades y así salvarse. Estas fueron las ciudades de Basar, en la meseta del desierto, para la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, para la tribu de Gad, y Golán en Basán, para la tribu de Manasés. Y ahora viene lo más importante. Esta es la ley que Moisés dio a los hijos de Israel. Estos son los preceptos, decretos y leyes que Moisés dictó a los hijos de Israel, a su salida de Egipto, al otro lado del Jordán, en el valle fronterizo de Bet-Ogor, en el país de Sihón, rey de los amorreos. A este Sihón que vivía en Hesbón, Moisés y los hijos de Israel lo habían derrotado a su salida de Egipto y se habían apoderado de su país, así como del de Og, rey de Basán. Los 2 reyes amorreos reinaban al oriente del Jordán, desde Aroer, situada en la orilla del torrente Arnón, hasta el monte Sirión, llamado también Hermón, es decir, toda la llanura al oriente del Jordán hasta el Mar Muerto, al pie del monte Fasca. En este texto, básicamente lo que se pone de relieve, esto es capítulo 4, ¿no? Sí, capítulo 4, del 41 al 49. En este texto, concretamente, el Deuteronomio nos presenta a un Moisés dando leyes. ¿Leyes para qué, concretamente? Ya no solamente para la moral, ya no solamente para un encuentro con Dios, como diciendo, bueno, estos son los mandatos de Dios,
sino que son leyes para la organización como pueblo. ¿Tá? Como pueblo que cuando se instale en el lugar definitivo, que no va a llegar Moisés porque va a quedar afuera, pueda ya vivir de manera independiente de los pueblos que lo rodean. Porque este tema es fundamental, es decir, el pueblo de Israel va a tener que simultáneamente vivir el encuentro con Dios, traducirlo a una forma de vida moral acorde a ese encuentro con Dios en la medida que pasó el tiempo, y a su vez cuidarse de la invasión, no digo invasión militar, sino invasión cultural, social y religiosa de los pueblos que lo rodean. Por lo tanto, acá encontramos una función más de lo que es propiamente los mandamientos, que es cuidar al pueblo de la idolatría, cuidar al pueblo de los falsos dioses. Y esto, queridos hermanos, yo diría que vale para el día de hoy también. Hoy quizás no lo llamamos, vamos a decir, no lo llamamos Basán, no lo llamamos Sirión, no lo llamamos Jordán, al oriente del Jordán, o Fasga, pero tienen otros nombres. Son idolatrías que nos invaden, que nos llenan por todos lados la cabeza y el corazón, y no nos dejan ver con claridad a Dios. Por lo tanto, los mandamientos siguen teniendo la misma vigencia. Nos ayudan a poder rechazar o poner límites a toda esta invasión de idolatría que vivimos. Idolatría del dinero, idolatría del interés, del sálvese quien pueda, del interés propio, fundamentalmente. ¿Ah? Bueno, y termino con algo. Vamos a leer, a ver, el capítulo 30 del Deuteronomio, siguiendo con este tema. Está muy lindo. Que dice así. A ver qué les parece a ustedes la conclusión que podemos sacar de este encuentro. Cuando te sucedan todas estas cosas acerca de la bendición o maldición que te he propuesto, te acordarás de ellas en medio de las naciones donde Yahvé tu Dios te haya arrojado. Donde estés, en el país que estés o en la comunidad que estés, o en donde sea. Hay un ruido muy grande, no sé si es... Ahí está. Entonces Yahvé tu Dios hará que vuelvan los cautivos de tu pueblo, tendrás piedad de ti y te reunirá de nuevo, y de en medio de todos los pueblos donde Yahvé te haya dispersado, aunque tus desterrados estén en el otro extremo de la tierra, de allí te sacará Yahvé y te llevará de nuevo a la tierra que era de tus padres, para que también sea tuya. Te hará feliz y te multiplicará más que a tus padres. Yahvé, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Yahvé con todo tu corazón y con toda tu alma, y para que vivas. Entonces Yahvé, tu Dios, hará caer todas estas maldiciones sobre tus enemigos contra los que te hayan perseguido. Tú volverás a escuchar a Yahvé y pondrás en práctica todos sus mandamientos, los que yo te prescribo hoy. Yahvé tu Dios te dará abundante prosperidad en todo lo que hagas. Multiplicará tus hijos y las crías de tu ganado. Tu tierra será fecunda y tendrás de todo en abundancia, porque de nuevo se complacerá Yahvé en tratarte bien, como hizo con tus padres. Pues tú habrás vuelto a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y guardarás tus mandamientos y sus normas en una palabra, lo que está escrito en el libro de la ley. Estos mandamientos que yo doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo para que puedas decir que suba alguien al cielo a buscar esos mandatos y después escucharemos y los pondremos en práctica. Tampoco están al otro lado del mar para que tengas que decir que alguien pase hasta el otro lado y los traiga de vuelta, y entonces escucharemos
y los pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti, ya está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Lo que le está diciendo el deuteronomista, como autor, con la tradición, como autor de esta perícopa que hemos leído, es que para Dios todo es posible si Él lo pide. Si Dios nos manda algo, es para que nosotros lo podamos hacer realidad. ¿Tá? Y esa realidad se va a hacer a través del encuentro con Él. No hay otra manera. Ahora bien, para encontrarse de vuelta con Él, hay que volver al origen, a ese encuentro primero, en donde Dios nos da los mandatos, que no son normas, sino que es proceso vivencial, encuentro con Dios. Lo que nos está pidiendo es, si vos te encontrás con Dios a través justamente de esos mandamientos como instrumento, entonces vos podrás hacer todo lo que Dios te pida. Para nosotros, los católicos, ese encuentro con Dios ya se hizo realidad. ¿Con quién? Con Jesús. Con Jesús. Con Jesús. Ahí María Inés está poniendo, ¿no? Con Jesús. Este pasaje nos recuerda que Dios no nos ha dejado solos a lo largo de todo el camino. Que el tiempo, a pesar de que ha degradado esos mandatos que Él nos dio, el tiempo se va a encargar de darnos esta segunda oportunidad, de poder cumplir totalmente lo que Dios quiere para nosotros. Y ese cumplir totalmente se va a dar a través del encuentro con Dios. No a través de los mandamientos, sino a través del encuentro con Dios. Pero cumpliendo los mandamientos, llego al encuentro con Dios. Porque de alguna manera me predispone para que yo lo pueda vivir de una manera concreta. ¿Eh? Es decir, lo que vale es la gracia antes que la ley. Eso lo va a decir San Pablo. Bueno. Reflexiones. ¿Podemos activar los micrófonos? ¿Podemos activar los micrófonos? Reflexiones, preguntas, comentarios. Tenemos, sí, Marcelo. Sí. Dos preguntas por el mismo precio. Dale. Cuando usted dice que, porque incluso para el ateo hay una ley natural que implica no robar, por ejemplo, al margen de Dios, ¿no? Sí. Simplemente quería aclarar eso. Y después, no sé si estoy equivocado, pero hay pensamientos que son pecados, ¿no? Por supuesto, claro, sí. Todo pensamiento que va en contra de los mandatos de Dios y que son consentidos, acá esto es muy importante, tiene que ser consentido por la persona, es un pecado, claro. Claro. Uh-huh. Más cosas. Sí, José. Sí, Patricio, todo esto que estábamos viendo, a mí me lleva a una conclusión, y trabajamos también en parte con la fraternidad, es algo similar, es la vigencia permanente de los mandamientos. En la fraternidad trabajamos llevándolo a una actualidad en la diferencia de tiempo, pero los dos tienen una vigencia total, que es lo importante como guía para trabajar. Sí, y yo te diría que son muy importantes, y yo agregaría algo más.
recuerden que primero Moisés tuvo encuentro con Dios y después Dios le dio los mandamientos. ¿Ah? Si solamente vamos a creer que cumpliendo y siendo perfectitos vamos a lograr eso, creo que nos equivocamos. Es un instrumento, pero más que un instrumento, los mandamientos son una manifestación de que ha habido encuentro con Dios. ¿Ah? Porque no se trata solamente de cumplir una ley, porque vuelvo a decir que otros pueblos también lo hacían, como vos decías, no robarás. ¿Ah? Pero el no robarás, cuando la persona lo ve desde el lado de Dios, es más que simplemente no hacer algo en contra de tal persona, sino que es hacer algo a favor de esa persona. Y sin embargo la ley no me lo dice. ¿Ah? O sea, el encuentro con Dios plenifica ese mandato y le da sentido. A tal punto que inclusive vos no harías muchas cosas a pesar de que la ley te lo permite. ¿Ah? O sea, que la ley no te lo prohíbe, por llamarlo de alguna manera. Y por más que a mí no me prohíba, ¿tá?, la ley hacer tal cosa, yo igualmente no la hago. ¿Por qué? Porque he tenido esa experiencia de Dios que me dice en mi corazón que eso puede dañar a la persona. Y aunque no la dañe, tampoco la hace crecer. Lo mínimo que se pide es no dañar. Pero nosotros pedimos algo más, porque vivimos según una moral de máximos, no de mínimos. No es solamente evita el mal, sino hace el bien. ¿Ah? La ley te pide evites el mal que ellos dicen, obviamente, ¿no? Que está escrito. Pero la ley no te dice hace el bien. La ley no te pide da la vida por tu hermano. Porque si Jesús hubiera cumplido la ley como está escrita, jamás hubiera dado la vida por nosotros. No tenía sentido. ¿Cómo va a dar la vida por un pecador? Eso no tiene sentido lógico. Por eso después van a... San Pablo lo dice, ¿no? Dice, para digamos, el griego, la muerte de Jesús es una locura. Y para el judío es un escándalo. Lógico. Porque eso está fuera de la ley. La ley no dice que vos tengas que dar la vida por tu hermano. Pero a través del encuentro con Dios, sos capaz de hacerlo. Lo vemos en tantos santos, ¿no? Eso es muy interesante que lo piensen. ¿Cómo, Juan? Que ahí tiene que ver el amor de Jesús. Y las cosas que uno en el encuentro con Cristo, ya creo que la ley que está hecha tiene otro sentido porque uno le da vida a la ley a través del amor. Claro. Sin que uno la tome como ley. Claro. Sin que toma las cosas de la ley con amor. Para que se transformen en lo cotidiano, como lo hemos hablado. Sí, Zulma. Sí, el Sermón de la Montaña también es un camino de vida. ¿Y no se podría decir que planifica los mandamientos? Sí, le da un sentido, yo diría, escatológico, es decir, ya no se trata solamente de que los mandamientos te sirvan para la vida y la relación con Dios, sino que también está pensado para después de la vida. Felices los que, ¿qué pasará después de esta vida? ¿Cómo llegaremos a Dios? Bueno, serán felices los que hayan hecho esto durante la vida, concretamente. De tal manera que vida ya no se trata solamente de vida temporal, sino de vida completa, que continúa después de la muerte. Cosa que en el judaísmo de tiempo de Jesús estaba en duda. Porque recuerden que había dos grupos, de los cuales uno, que eran los saduceos, no creían en la vida después de la muerte. Así que yo diría el Sermón del Monte es directamente
un golpe directo a aquellas personas que rechazaban la eternidad del alma, ¿no? O por lo menos la eternidad de la relación del alma con Dios. Porque, bueno, filosóficamente había muchas creencias, ¿no? Algunos creían que el alma era eterna, pero no con Dios, ¿no? Sin saber en qué lugar podía estar, y otros, como los fariseos, que sí creían en la resurrección y el encuentro eterno con Dios, ¿no? Por eso justamente se van a dar muchos hechos concretos en los cuales Jesús parece ser más del lado de los fariseos, ¿no? Como apoyando sus ideas de la resurrección y de la vida eterna. Y por eso los saduceos tendrán más que una causa para decir a este hay que matarlo. Porque ya no es solamente que habla cosas inoportunas a la gente, sino que nos está contradiciendo no solamente en nuestro poder, sino inclusive hasta en nuestra creencia teológica, si llaman, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Gracias. Sí, Luis. A mí me venía esto de el encuentro, ¿no? Y al tener ese encuentro me identifico, y lo uno con lo que decía Osvaldo, me identifico y me planifico en el amor. Entonces ya no cumplo los mandamientos por un bien para mí, sino por bien del amado que me hace comunidad con el resto, ¿no? Y uno empieza a hacer sociedad como un basamento, pero desde el amor. Si no sería una ley fría, no voy a robar porque me van a meter preso. No, es un camino de vida. Exactamente, un proceso, ¿no? Como un proceso y eso de lo vida. hace largo, eterno. Sí, sí, sí. Sí, yo siempre digo, una persona que vive solo en una isla no necesita los mandamientos. No, ¿qué va a desear? ¿Qué va a robar? ¿A quién va a matar? Está solo, ¿no? Pero sin embargo sigue necesitando a Dios, aún estando solo. Sigue necesitando de la gracia de Dios para vivir plenamente, aún estando solo. Bueno, le damos las gracias a todos. Nos queda un solo encuentro, Bueno, que sería, si Dios quiere, porque ya recuerden que cuando comenzamos habíamos hablado de Exateuco, ¿no? Bueno, vamos a terminar, si Dios quiere, la semana que viene, con el ingreso, ya que ahora el pueblo tiene los mandamientos, lo tiene a Moisés que los ha acompañado en el desierto. Vamos a hablar acerca de la entrada de Israel a la tierra prometida, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el libro de Josué, concretamente. Y ahí concluiríamos estas charlas rápidas del Antiguo Testamento, que ya les digo, la finalidad de esto es que cuando ustedes tomen la Biblia, Antiguo Testamento, no se desesperen porque no encuentran relación o no encuentran una continuidad histórica temporal de los acontecimientos, sino que comprendan plenamente que esto se fue elaborando a través del tiempo por la superposición de distintas tradiciones teológicas que tratan de interpretar a los que están alrededor e interpretarse como pueblo, ya no como tribu. Y a partir de eso surge los distintos escritos o tradiciones, que luego no quedan ahí, sino que luego son reescritas por una última tradición, que es la deuteronomista, y luego otra finalmente, que es la que vuelve a escribir esa tradición, que es el cronista. ¿Ya? Por eso ustedes van a ver esos saltos temporales, y dicen, pará, pero esto tendría que haber estado al comienzo, no ahora. ¿Ah? Como que no me suena. Para que no se desesperen sobre todo, ¿no? Y que puedan encontrarle ese sentido profundo de la palabra. Es algo más que historia, ¿no? Bueno, le doy las gracias a todos y nos vemos. Esto queda grabado, lo subimos. Gracias. También te damos las gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.